Después de la visita de Biden a Medio Oriente, Arabia Saudita acordó aumentar la producción de petróleo a 1 millón más de barriles por día. Sin embargo, las fuentes dicen que Arabia Saudita no tiene la intención de producir esta porción por sí misma. Entonces, ¿cómo lo conseguirá? Bueno, el día de ayer se cumplieron 23 años de la terrible persecución a los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong por parte del perverso Partido Comunista Chino. Sin embargo, hay voces que se alzan para denunciar estas atrocidades y que están comprometidos a luchar por la vida de estas personas. Te contamos los detalles. Mientras tanto, las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos se vendieron a una empresa china, mientras que una empresa fundada por Hunter Biden todavía tiene una participación del 10% en esa empresa china. Para finalizar, hablaremos cómo Elon Musk hizo su debut en la corte contra Twitter. Y bueno, los resultados no fueron buenos para el multimillonario, pero eso tampoco significa que perderá la demanda. De hecho, no importa cuál sea el resultado del caso, la parte perdedora parece que será Twitter. Hoy es jueves 21 de julio y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El día de ayer, 20 de junio, se cumplió el oscuro aniversario número 23 de la persecución al grupo espiritual Falun Gong por parte del régimen comunista chino. Esto con claras y perversas intenciones de erradicar la práctica. Si recordamos, esta práctica espiritual enseña un conjunto de ejercicios meditativos, además de enseñanzas morales que se basan en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Comenzó a ser perseguida a finales de la década de los 90, teniendo como objetivo erradicar a los cerca de 100 millones de practicantes a través del encarcelamiento, el trabajo forzado, las torturas, violaciones y lo que es aún más terrible, la sustracción forzada de órganos que es autorizada por el Estado y que ha terminado con la vida de miles de practicantes de Falun Gong. Afortunadamente, podemos ver algunos esfuerzos para ayudar a los practicantes de Falun Gong. Por ejemplo, el congresista Scott Perry presentó a mediados de diciembre la Ley de Protección de Falun Gong, la HR 6319, con la intención de sancionar a los funcionarios comunistas chinos que forman parte de esta encarnizada persecución. Para julio, el representante Andrew Carson, de Indiana, se unió a él como el primer copatrocinador, haciendo que la legislación sea un esfuerzo bipartidista para poder seguir luchando para acabar con esos actos depravados, según lo dijo Carson. Por su parte, Rubio, quien es copatrocinador de la versión del Senado de la ley para detener la sustracción forzada de órganos, la S.602, que fue presentada en marzo, pues él aseguró que hará todo lo posible para garantizar que los abusadores rindan cuentas. Otros que también hicieron eco de la indignación que se vive debido a esta persecución fue la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, un organismo independiente del Congreso que supervisa los derechos humanos en China. Esta lanzó un Twitter en donde pedía a las Naciones Unidas investigar a fondo las atrocidades que están ocurriendo en estos momentos en China. La comisión escribió lo siguiente y se los comparto. Durante los últimos 23 años, el gobierno chino ha cometido terribles abusos contra los derechos humanos de los practicantes de Falun Gong en un esfuerzo por erradicar la práctica. Estos abusos deben terminar y todos los presos deben ser liberados. Esperamos de todo corazón que estas voces sean escuchadas y que la persecución de estas buenas personas por parte del malvado Partido Comunista Chino pueda parar pronto. A principios de semana les informamos que uno de los principales objetivos del viaje de Biden al Medio Oriente era convencer a los países de Medio Oriente para aumentar la producción de petróleo y reducir los precios del petróleo. Si no viste este episodio, te dejaré el link por aquí para que puedas pasar a verlo después de terminar el episodio de hoy, por supuesto, y checar la nota completa. Y bueno, sin embargo, Arabia Saudita básicamente le vació un balde de agua fría. Y no solo eso, sino que también se reveló que Arabia Saudita importó 647,000 toneladas de petróleo de Rusia en el segundo trimestre, que es el doble de la cantidad del mismo periodo del año pasado. Después de la reunión con Biden, el príncipe bin Salman de Arabia Saudita dijo el sábado 16 que Arabia Saudita tiene la capacidad de aumentar la capacidad de producción nacional de petróleo crudo a 13 millones de barriles por día. Pero hace aproximadamente un mes, el ministro saudita de Energía dijo que podría llevar 5 años hacer esto. Es decir, para elevar la producción a 13 millones de barriles diarios,
se podría demorar hasta fines del 2026. Algunos analistas dicen que Arabia Saudita está dispuesta a aumentar su producción de petróleo a 1 millón de barriles por día, pero eso no significa necesariamente un aumento en la producción real de petróleo. Es posible que el petróleo importado de Rusia se utilice para venderse a los Estados Unidos. Según datos de la empresa Kepler, Arabia Saudita importó 647,000 toneladas de petróleo de Rusia en el segundo trimestre de este año, de abril para junio, duplicando las 320,000 toneladas del mismo periodo del año pasado. El análisis dice que Arabia Saudita está importando petróleo ruso barato para proteger sus necesidades de electricidad de verano mientras exporta su propio petróleo a precios más altos. Arabia Saudita no es el único intermediario que quiere ganar la diferencia de precio. Por ejemplo, la India también ha estado comprando petróleo ruso barato desde el estallido de la guerra. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha vendido petróleo crudo a un precio reducido, recuperando $20,000 millones en mayo. Según el ministro de Comercio de la India, más del 10% de las importaciones de petróleo de los últimos meses del país provinieron de Rusia. Las importaciones de petróleo en mayo tuvieron un valor de más de 1,000 millones, un 784% más que el año anterior, y se dispararon a 950,000 barriles por día en junio, lo que representa alrededor del 20% de las importaciones totales de petróleo. Después del estallido de la guerra, las compañías petroleras privadas de la India compraron crudo ruso a precios bajos y lo revendieron a precios altos para exportarlo a compradores en Europa y otros países, amasando una fortuna con la diferencia. Los analistas de Kepler señalan que aunque Europa está comprando exportaciones de petróleo indio, es probable que esté comprando una mezcla de petróleo ruso. Esto hará que las sanciones de Occidente contra Rusia sean mucho menos efectivas. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal. Esas acciones ayudan mucho a nuestro proyecto, pues le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Gracias. A principios de este mes, la administración Biden vendió 950,000 barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos a BHR Partners. Esto vuelve a poner en el centro de atención de los medios de comunicación a Hunter Biden y también la información de que aún cuenta con una propiedad parcial en BHR Partners. En noviembre, el abogado de Hunter, Chris Clark, afirmó al New York Times que Hunter Biden ya no tiene interés directa o indirectamente en BHR y en Skin Atlas, pero resulta que esto parece no ser el caso. Según los registros comerciales chinos, Skin Atlas, la empresa que fundó Hunter Biden, todavía tiene una participación del 10% en BHR Partners. The Washington Examiner informó lo siguiente. La última presentación proviene del propio BHR y se presentó el mes pasado. El informe anual del 2021 de BHR tiene una fecha de anuncio del 20 de junio. Skin Atlas LLC todavía figura como accionista con una participación del 10%. Es posible que el registro comercial de China no se haya actualizado aún para poder reflejar el interés vacante de Hunter, pero el representante de Hunter también se ha negado a decir quién compró la participación en la empresa y a qué costo. Por su parte, Jeff Biden dice que nunca interfiere con los negocios de su hijo, pero ¿qué piensan los estadounidenses de esto? Bueno, pues en una encuesta publicada el martes 19 de julio por Rasmussen Reports, confirma que los estadounidenses no creen en los Biden. Los resultados de las encuestas de Rasmussen Reports muestran que el 69% de los posibles votantes estadounidenses cree que es probable que Joe Biden estuviera al tanto de al menos algunos de los principales negocios en el extranjero de Hunter Biden. Esto incluye el 49% que piensa que es muy probable que Joe Biden lo supiera. El 62% de los votantes cree que Joe Biden se benefició personalmente de los acuerdos con las empresas conectadas con el régimen chino. Esto incluye el 44% que piensa que es muy probable que Joe Biden se haya beneficiado personalmente de los acuerdos con las empresas del PSC. Y escuchen esto. La posición legal entre Twitter y Elon Musk está destinada a ser tan divertida como una buena serie de televisión. La semana pasada Twitter presentó una demanda contra Musk y las dos partes ya están en una guerra de palabras. Twitter espera ir a juicio en septiembre. Los abogados de Musk han dicho
que un cronograma acelerado es innecesario y oneroso. Musk estaba solicitando un juicio a partir del 13 de febrero del 2023 y calificó el plazo de 7 meses como un cronograma extremadamente rápido para un caso de esta magnitud. Pero el lunes Twitter respondió diciendo que la afirmación de Musk falla en todos los niveles. En una presentación judicial, los abogados de Twitter dijeron que Musk no está ofreciendo ninguna razón para pensar que el descubrimiento de pruebas sea tan amplio que el juicio deba esperar hasta el próximo año. Y además, señalan los abogados, la fecha de juicio más temprana es necesaria puesto que la disputa es muy pública y conforme pasan los días, Musk no cumple con el acuerdo, daña cada vez más a Twitter. Y bueno, las dos partes siguen discutiendo sobre las cuentas falsas y de spam de Twitter. Los abogados de Musk afirman en la demanda lo siguiente. La disputa central sobre las cuentas falsas y de spam es fundamental para el valor de Twitter. También es extremadamente exigente en hechos y expertos, lo que requiere un tiempo sustancial para los hallazgos. Y bueno, la presentación de Musk del viernes decía lo siguiente. La repentina solicitud de Twitter de ir a toda velocidad después de 2 meses de demora y ofuscación es su última táctica para ocultar la verdad sobre las cuentas de spam. Les da el tiempo suficiente para que los acusados hagan el cierre. Twitter, por su parte, afirma que el aparente enfoque de Musk en las cuentas de bots en la plataforma de redes sociales es un espectáculo secundario y relevante. En su queja, Twitter teme que la disputa pueda causar un daño significativo a la reputación y rentabilidad de su empresa. La presentación de Twitter dice lo siguiente. Millones de acciones de Twitter se negocian diariamente bajo una nube de duda creada por Musk. Ninguna empresa pública de este tamaño y escala ha tenido que soportar estas incertidumbres. Twitter actualmente obtiene el 90% de sus ingresos principalmente de la publicidad. Entonces, para Twitter, el número de usuarios es la referencia más importante para determinar su valor final. Y bueno, obviamente, la preocupación de Musk por las cuentas de spam está plenamente justificada. Y algo que es probable es que Twitter esté bastante escaso de dinero en estos días, ya que el año pasado alquiló parte de su espacio de oficinas en su sede de San Francisco. Y mientras la compañía lucha contra la demanda de Musk, también dio la noticia de despidos en masa. Por lo tanto, la adquisición de 44,000 millones, si se logra, será muy buena para Twitter. La solicitud del juzgado para agilizar los trámites refleja el afán de la alta dirección de la empresa. Si la demanda se prolonga, Twitter también puede estar sujeto a una mayor presión para vender. Se puede decir que la situación de Twitter se volverá cada vez menos pasiva y Musk tendrá cada vez más dinero para negociar un nuevo precio de compra con Twitter. Esto luego de la caída en el precio de las acciones de la plataforma. Entonces podríamos decir que el tiempo está del lado de Elon Musk. La canciller de Delaware, Kathleen McCormick, celebró una audiencia el martes por la mañana. En la audiencia, los abogados de Twitter dijeron que la demanda no abordó la cantidad de spam y cuentas falsas porque el acuerdo de fusión no hizo ninguna promesa sobre esa métrica. Los abogados dijeron que los problemas fueron creados artificialmente. Por su parte, los abogados de Musk dijeron que, como segundo mayor accionista, Musk tiene un mayor interés financiero en la empresa que toda la junta directiva de la empresa, por lo tanto, no tiene interés en retrasar el juicio en perjuicio de la empresa. La canciller McCormick dijo que el caso debe resolverse rápidamente y coincidió con Twitter en que su futuro como empresa pública podría verse afectado por la incertidumbre si el juicio se demora. McCormick dijo lo siguiente y lo cito. La realidad es que la demora amenaza con un daño irreparable para los vendedores. Cuanto mayor sea la demora, mayor será el riesgo. Finalmente se programó un juicio de 5 días para octubre. The New York Post informó que una fuente cercana a la demanda en curso, esto entre Elon Musk y Twitter, alega que Musk planea presentar una contrademanda contra Twitter en los próximos días. Con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te recuerdo sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. También ya tenemos activas nuestras membresías y al unirte a ellas podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica, lo cual agradecemos profundamente. La forma de hacerlo es muy sencilla, es cliqueando el botón de allá abajito que dice Join o Unirse. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu atención y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos mañana.